Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como dicen algunos, porque yo sé que esto es recibido a diferentes horas o en cualquier momento que usted está libre pueda escuchar lo que hemos preparado aquí en Vida TV Play para hacer la entrega de este cargamento de ricas bendiciones a través de su programa predilecto Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Hoy de nuevo con ustedes tengo un título para esta conversación que comenzaremos hoy. Y dice así, las primeras cosas. Eh, en esa informalidad con la que usted y yo nos encontramos vez tras vez, quiero echar mano de lo que he escrito, primero para disponer del tiempo de la mejor manera y de poder hacerme entender de lo que pretendo al compartir con ustedes esta inquietud, a la que puse por título las primeras cosas. ¿Cuáles primeras cosas? De las que habla la Biblia. Aquí en la Biblia, en el capítulo 21, los versículos 23 y 24, hablan acerca de las primeras cosas. Y comparto con ustedes lo que dice aquí en Apocalipsis. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la culminación de la revelación. Y dice aquí el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles primeras cosas? Bueno, desde que Dios nos habla acerca de la creación, pero más bien el relato que aparece en Génesis básicamente se inclina sobre el relato de la redención. Y esto es lo que básicamente quiero conversar con usted en esta hora. Y lo quería hacer desde hace un buen tiempo, el compartir con ustedes esta inquietud. Es porque siempre estoy escuchando una y otra vez acerca de personas que son excelentes teólogos, buenos profesores, buenos predicadores, y enseñando acerca de la creación. Entonces, luego hay una discusión desde hace siglos acerca de que la creación, unos están parados sobre el asunto de la evolución y otros de la creación de 7 días, en fin. Pero lo que quiero compartir con ustedes es esto que, si bien le di el título de las primeras cosas, es porque las primeras cosas son a partir de lo que dice Génesis hasta esto que acabamos de leer en el capítulo 21, versículos 3 y 4 de Apocalipsis, donde Dios ya definitivamente está con el hombre, ya terminaron las primeras cosas y comienza la eternidad, comienza la dinámica de lo que es el esplendor del reino de Dios pleno y glorioso. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero desde el principio se está hablando así. Y esto de las primeras cosas es porque desde ese momento, desde el que Dios pensó y comenzó a crear cosas, incluyendo al hombre, hasta que sea establecido cielo nuevo y tierra nueva en esta tierra, hasta allí son las primeras cosas. Ahora, cuando estamos hablando de Génesis. Bueno, yo no me quiero apartar de lo que dice allí la escritura, porque el compartirla con usted gradualmente hará posible que usted entienda y usted participe de este entendimiento que yo tengo y que se lo entrego como una inquietud para que medite en ello y no sea distraído por la discusión que tienen desde hace mucho tiempo los que creen en la creación. No, que uno es por la evolución, otro no, esto por la creación, porque Dios tiene el poder. Nosotros tenemos que aprender a visualizar lo que dice las escrituras.
La historia de la redención es lo que básicamente está establecido en la Biblia. La historia de la redención. A ver, quien escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son a la vez lo de la Torá, que es a la vez lo que se denomina el Pentateuco, eso lo escribió Moisés. Todos están de acuerdo con eso. Todos los grandes eruditos bíblicos están de acuerdo con que fue Moisés quien lo escribió. Pero ¿qué fue lo que escribió Moisés? Moisés escribió una serie de relatos compendiados de esto que es la tradición oral del pueblo de Israel. Esto lo hace Moisés y luego se compila en el segundo, entre el segundo y tercer siglo antes de Jesucristo, en un tiempo en donde ha regresado Israel de Babilonia. Y cuando se establecen de nuevo, es en ese periodo donde están algunas prohibiciones que les imponía pues el imperio, eh, no tanto medo-persa, sino después de la muerte de este famoso general que era griego, ese hizo posible que hubiese un nuevo cuadro político en esa zona donde estaba Israel. Entonces ellos no tenían muchas libertades porque de alguna manera fueron sometidos por Antíoco Epifanes y eso generó pues una guerra de la que hemos conversado en otras oportunidades y que usted tiene la ocasión de visualizarlos a través de el periodo ese intertestamentario donde algunos libros como por ejemplo los Macabeos hablan acerca de ese periodo tan especial, de tanto contenido. Pero por ahora nos ocupa lo que tiene que ver con lo que escribió Moisés. Moisés escribió las tradiciones orales, por ejemplo, él escribió acerca de lo que ya sabía el pueblo acerca de el origen de las cosas. Ya se habla del huerto, se habla de Adán, se habla de Eva, se habla de Matusalén, se habla de Lamec, se habla de Noé, de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, hasta Abraham, y luego así hasta que se constituyó la nación de Israel. De eso, esas eran tradiciones orales, pero fue Dios quien inquietó a Moisés para escribir acerca de esto. ¿Cuándo? Bueno, yo en lo particular me atrevo a decir, y ese es bajo mi responsabilidad, que cuando Moisés escribió esto, fue en los días en que él venía con el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, camino a Canaán. En esa trayectoria, cuando el Señor lo hizo subir varias veces al monte Horeb, allí el Señor le mostró muchas cosas a Moisés, muchísimas cosas, hasta el tabernáculo le dio la figura, le dio el prototipo, él se lo mostró y luego él tenía que hacer el tabernáculo que fue el que Israel activó durante algún tiempo. En ese tiempo, en un momento determinado, Dios le dice a Moisés que suba y Moisés estuvo por lo menos, entre otros tantos días que él estuvo con el Señor, en el primer viaje estuvo como 40 días. Y en esos 40 días, Moisés pudo escribir acerca de lo que Dios le mostró. ¿Y qué le mostró? Bueno, le mostró cómo fue que Dios hizo las cosas. Pero cuando le está diciendo cómo Dios hizo las cosas, él las escribió de una manera tan especial, de una manera tan sintetizada, ajustadas a la descripción básicamente de lo que es la redención, porque precisamente Dios está escogiendo a un hombre que ya pertenecía a un pueblo llamado Israel, que era el prototipo, una nación piloto que Dios estaba escogiendo para que la humanidad conociera quién era Dios. El libro de Génesis no es un libro científico ni histórico, es un relato
de la redención, mayoritariamente, con algunas pinceladas de los aspectos creativos. Pero en cuanto a la creación como tal, está diseminado en toda la Biblia algunas cosas que a Dios le ha placido revelarle al hombre cómo lo hizo él. Más bien pienso que ni cómo lo hizo él, sino que él lo hizo, porque él es soberano y él es Dios todopoderoso, él es eterno. Y precisamente desde lo que Dios le reveló a Moisés, Dios lo que quería era que el hombre conociera su condición, qué le había pasado desde el momento en que fue creado y fue puesto en este planeta. Y lo que describe precisamente los primeros 3 capítulos de Génesis es lo que se relata en todo el resto de la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia describe lo que pasó en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Juan, en su capítulo 1, él habla de lo mismo que habló Moisés. Comparto con ustedes. Comparto con ustedes. Dice aquí Juan, en el capítulo 1, de Juan, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque en Juan es uno de los evangelios donde el Señor de una manera muy especial trata de, digamos que sintetizar, tal cual como lo hace con Moisés en Génesis, lo dice aquí en Juan, al decir así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí, de una manera sintetizada. Dios no está muy interesado. Dios no hizo que Moisés gastara tinta, ni papel, ni donde él escogiera escribir, como para demostrarle al hombre que él era veraz, que él existía, que él era eternamente. No, no, no. Dios soberanamente, sin muchas vueltas que darle, le dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces cuando comienza a decir: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y comienza a detallar lo que usted ha leído en cantidades de veces, algo que le ha pasado por encima. Y es que Dios lo que está relatando en ese primer capítulo de Génesis es la caída del hombre, la redención. ¿Qué es la redención? Muy sencillo, mi hermano. Esto tiene que ver, la redención tiene que ver con la acción de liberar, salvar o rescatar a alguien o a algo. En otras palabras, el hombre. Y, por supuesto, redimir también toda la naturaleza. Ahora, esto es un proceso, porque esto es precisamente lo que la forma tan especial en la que es inspirado Moisés, donde él, además de ser inspirado, además obtiene revelación, obtiene visiones. Cuando él sube al monte, él obtiene visiones y comienza a visualizar en un tiempo determinado lo que el Dios le plació que viera desde un principio. ¿Y qué es lo que trata de destacar aquí el Señor cuando no, de una manera muy especial? Y digo especial porque el relato está desarrollado de tal manera que con algunas pinceladas nos habla de la creación, pero básicamente de la redención. Y es allí donde nosotros tenemos que centrarnos, en la redención. Ya he compartido con ustedes otras veces cómo es que la redención se explica a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, ahora nos hemos detenido
en el libro de Génesis, y especialmente en los primeros versículos del primer capítulo. Es una síntesis muy especial. Allá hay una cantidad de recursos, digamos, retórica que utiliza allí el Señor cuando está inspirando a Moisés. Muchas figuras retóricas, muchos símbolos que expresan la redención y da pinceladas de una creación y da pinceladas de la necesidad que el hombre tiene de entender esto para poder participar de la redención. Porque sin redención no vamos para nada. No llegamos hasta el punto donde Dios dice, hasta aquí terminan las primeras cosas. Y comienzan, obviamente, las que serán 1.1 o el número 2, o las segundas cosas. No sé, pero estamos abordando lo primero. Y lo primero es lo primero. El relato es teocéntrico, no homocéntrico. He escuchado a muchas personas, hasta yo lo he dicho, y eso es por ligereza, que la Biblia es el manual de vida del hombre porque Dios fue quien nos creó. Bueno, es cierto que allá está eso, pero la Biblia es teocéntrica, no homocéntrica. El centro de la Biblia no es el hombre, es Dios. Su plan, su propósito. Que el hombre es uno de los grandes protagonistas, diríamos que en los artistas, en el reparto, el hombre es el número uno. Sí, es cierto. Pero entonces allí se narra cómo el hombre cayó, cómo el hombre se recupera. Y ya en el capítulo 3, versículo 15, se habla del protoevangelio, que es el inicio, la intención de Dios de darnos a conocer, de dar a conocer lo que Él se propuso en su corazón desde el principio. Sí, que de la simiente de la mujer saldría uno que aunque fue herido, pero solamente cañar, aunque sufrió, sufriendo y hasta morir incluso, fue vencedor. Así se alcanzó la redención. Y está narrado desde el capítulo 3, versículo 15. Ahora, hay cositas más que quiero compartir con usted en este poquito tiempo que me queda. Al igual que en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así aparecen en Juan. Ese, por ejemplo, también en Jeremías, en el capítulo 4, versículo 23, donde dice, miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, él estaba mirando también los cielos, y no había en ellos luz. Bueno, ahora voy a detallar un poquito más acerca de dos palabritas que aparecen allí en el versículo 5 del primer capítulo de Génesis, que nos va a ayudar mucho a tener una perspectiva un tanto diferente de lo que es el Génesis, de lo que son las escrituras, y cómo es que Dios está atendiendo nuestra necesidad desde el principio y quiere hacernoslo saber desde el principio. En Génesis, en el capítulo 1, dice el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las noches tinieblas. Así las llamó. Repito. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí me quiero detener. Porque esto es para que nosotros sigamos conversando muchísimo. Pero me llamó poderosamente la atención el hecho de que por lo menos en la versión Reina Valera, aún en la 1909, que yo tengo por allí, aparece la palabra día con mayúscula la primera letra y también con mayúscula la noche. El resto de lo que aparece día y noche está en minúscula. ¿Qué quiere decirnos esto? A ver, toda la creación, todo lo que Dios hizo, relata la redención.
lo que iba a ocurrir en las primeras cosas. Eso es precisamente, a ver, el día y la noche. Me gusta esta parte porque es muy importante. Dios todo lo hizo para que nosotros entendiéramos acerca de la redención. Hay unos escritos que yo estoy desarrollando por aquí para compartirlos con usted. No sé si a través del programa o lo subo al internet a través de Vida TV en otra dinámica o a través de un pequeño libro. En fin, estoy escribiendo al respecto, pero quiero compartirlo con usted a partir de este programa, porque yo creo que es muy importante. Dice, Juan comenzó a dar testimonio de la luz de la Trinidad, es decir, Padre, Verbo y Espíritu Santo, desde el capítulo 1, versículos 32, 34, del misterio del misterio eterno del engendramiento del Padre y del Hijo, que el Hijo era la luz. El verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Esto precisamente la parte central de Génesis. Desde los primeros versos se relata este asunto de la proposición de Dios en hacer un resumen en la revelación dada a Moisés, donde lo central es conocer a Dios, quién es, parte de sus atributos y perfecciones, así como de su plan redentivo. Cuando Dios decide crear al hombre después de los ángeles, esto según relata Job en el capítulo 38, versículo 7, como que simultáneamente por sus atributos vio al hombre caído y restaurado procesalmente, porque también se vio al Hijo ofreciéndose para llevar a efecto la redención. La creación trajo consigo la soberana decisión de Dios de que habría luz, pero también oscuridad, porque en su soberanía había decidido dar voluntad a algunas criaturas, entre ellos al hombre. Dios decide crear al hombre con voluntad, con la libertad de decidir. ¿Por qué? Porque Dios quería que este hombre lo amara. Ahora, no puede haber amor si no hay libertad. Dios no estaba haciendo un muñeco. Dios no estaba haciendo una marioneta. No, Dios quiso hacer al hombre con algunos de sus atributos para que el hombre decidiera amarlo o no, obedecerle o no. Es decir, una posibilidad de que no le obedeciera. Por eso la oscuridad. Y más le comparto de esto. Dios así lo hizo soberanamente. Hay algunos de los que están diciendo que el hombre no tiene la capacidad porque el pecado no se lo permitió. El hombre es un ser tan especial, tan incomprensible. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, dentro de su característica, es incomprensible. Ahora, sigo leyendo para ustedes. Cuando Dios decide crear al hombre después de los ángeles, como que simultáneamente por sus atributos, el hombre caído lo vio así y restaurado procesalmente, porque también se vio al Hijo ofreciendo para llevar a efecto la redención. La creación trajo consigo la soberanía o la soberana decisión de que Dios habría hecho la luz, pero también la oscuridad, porque en su soberanía había decidido dar voluntad a algunas criaturas, entre ellos al hombre. Génesis narra esta situación y a la vez da pinceladas de la creación de forma magistral, pero entre algunas revelaciones fortalece la verdad de su propuesta inicial recogida en Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Génesis 1, del 1 al 4, no puede abordarse con el pueril empeño de algunos de estar diciendo, no, la tierra fue creada en estos términos. Fue un periodo de millones de años. Hermano, no discutamos la metodología, porque eso es algo solamente importante, pero no es esencial.
Lo esencial está entender que Dios lo que quería era que nosotros entendiéramos que el propósito central de Dios es el plan de la restauración de la que nosotros debemos formar parte, porque tenemos la capacidad de decidir si creerle o no a Dios. Entonces, la historia de la redención es hasta que inclusive dice que aparece el mismo verbo humanado, muriendo en una cruz, resucitando, para que nosotros, creyendo en eso, pudiéramos tener vida eterna y poder formar parte del plan de Dios en el que nosotros cubriremos las primeras cosas y arranquemos con las segundas cosas. Comparto más con usted. La luz y la oscuridad representan la sabiduría plena y la oscuridad la ignorancia de su sabiduría que solamente está en Dios. La posibilidad interventora de la voluntad por parte de los seres que moverían o que se moverían en esta dimensión con esa capacidad de elegir. En otras palabras, la alternabilidad de la luz en la oscuridad en esta creación tiene proyección y recepción. El sol se encargaría de proyectar la luz, esta viajaría por el universo y sería recibida o recepcionada por una cosa creada o ser creado. Esa proyección de luz simplemente es una tipología, porque esa luz es Jesús y la vida que la implica, cargada de propósitos y características, donde se mueve la visión, la revelación, la iluminación, la inspiración. Uno expresa lo natural, el otro lo espiritual. En Génesis 1:4 dice que la luz era buena. Bueno, ya era buena porque esa luz es el Hijo de Dios. Al igual que toda la deidad es buena. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 5, dice que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Me llama poderosamente la atención, como se los dije desde un principio, que aparece la palabra día y noche solamente allí, en ese versículo 5, con las letras D y N en mayúscula, donde dice como que diciendo claramente que hay una separación. ¿Por qué? Porque lo importante es la luz, que la luz es Dios. Toda la creación necesitaba, por ejemplo, la emisión de esa luz. Bueno, Dios creó el fotón y creó la fuente. Dios creó la fuente de ese fotón en el aspecto natural, el sol, pero Jesucristo. Y el sol se tenía que proyectar en el universo con la alternabilidad de que cuando estuviese cruzando, estaba cruzando, ¿qué cosa? Una oscuridad. Porque allí es donde está expresada la voluntad del hombre, en que hay día y hay noche. Y no por coincidencia, dice en la escritura, que fue la tarde y la mañana un día. Y vio Dios que todo era bueno. Allá esa es una proyección perfecta para entender de que si la noche la debemos asociar a la ignorancia, al mal, el día tenemos que relacionarlo con la sabiduría, con Cristo, con la obra de Cristo, con el mensaje que él envía, que haya una receptividad. El día, eso es representado por la luz, que es Cristo. Y la noche, la ignorancia de esa sabiduría que solamente está en Dios. Fue la tarde y la mañana un día. Entre la tarde y la mañana es donde está la noche. Cuando declina la luz es la tarde y comienza la noche. La noche es la ignorancia. Tipifica así la ignorancia, el desconocimiento
Allí es donde nosotros tenemos la oportunidad entonces de hacer la justicia de Dios. ¿Cómo la hacemos? Mediante la palabra, mediante esa luz que ahora está en nosotros. Nosotros no podemos estar ignorando la voluntad de Dios, ignorando la sabiduría que está solo en Él. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de anhelar que venga un nuevo día, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y en la mañana, a partir de la mañana, nosotros podemos comenzar a hacer las obras que Dios nos ha dicho en medio de la noche. Las presiones, las angustias, todas estas cosas que pueden suceder, hacen que decline la luz en nosotros, pero está la esperanza de que un nuevo día traerá la luz. De manera que día y luego noche y después otro día, simplemente esa cosa creada de esa manera era anunciando y nos está anunciando la redención, la creación de las primeras cosas que tendrían que ser así, porque Dios sabía que el hombre iba a fallar. Así de sencillo. Si usted entiende esto, mi querido hermano, hay muchas cosas que quisiera compartir con usted, pero el tiempo no me lo permite. ¿Por qué? Porque dice, la luz y la oscuridad representan la sabiduría plena y la oscuridad, la ignorancia de esa sabiduría que está solamente en Dios, más la posibilidad interventora de la voluntad por parte de los seres que se moverían en esta dimensión, es precisamente con esa capacidad de elegir que le dije desde un principio. Esto es de suma importancia. Día y noche implican voluntad. Atardecer implica de la declinación de la... Cuando la luz declina, aparece la oscuridad, la cual no debe prevalecer, porque Dios le prometió a Noé, así como Dios le prometió a Noé, mientras haya tierra, no cesará la sementera y la siega, el día y la noche, el frío y el calor, es decir, las estaciones, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, todo eso está implícito y mientras haya tierra eso va a ser así. Pero esto nos quiere decir a nosotros que hay una redención, que hay la posibilidad de que nosotros echemos mano de la obra de Cristo, del plan de redención, de que la luz nos ilumine a nosotros, que somos la recepción. La luz viaja por el universo, la luz, el conocimiento de Dios sale de la boca de Él y nosotros tenemos que recibirlo. La noche lo que está es llena de ignorancia, de la posibilidad de entrar en pecado, de la posibilidad de ser esclavo precisamente de ese pecado y de las implicaciones que esto tiene para el resto de los seres humanos. Pero la esperanza está en que hay un nuevo día. Bendito sea el Señor. Si usted entiende, yo quisiera compartir más con usted de esto, pero el tiempo está tocado a su fin. Me gusta lo que dice el Proverbios en el capítulo 4, versículos 18 y 19. De la siguiente manera, dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No se preste a usted a perder el tiempo en saber cómo es que Dios hizo el universo. Que si hubo una explosión al principio que duró 13.8 millones de años, 13.8 mil millones de años para que Dios hiciera todo esto. Entonces entramos en una discusión. El punto central es lo que dice el Señor respecto de la redención. Vanamente, nosotros estaríamos queriendo, y yo diría que hasta de una manera muy soberbia, el hombre no conoce lo que está en el fondo del mar, pero quiere conocer cuántos satélites hay alrededor de otros protoplanetas que están en otra galaxia, como que si nosotros pudiéramos viajar para allá. El hombre no conoce cómo funcionan las neuronas, pero quiere
conocer cómo hizo Dios, como que si está en la capacidad de entender cómo hizo Dios el universo. Nosotros no estamos listos para eso. La misma Biblia dice que un día le conoceremos tal como Él es. Y nosotros necesitamos sufrir algunos cambios, aun cuando nosotros somos muy complejos y Dios, y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros no estamos en capacidad de entender cómo es que Dios hizo toda la cosa. Un día Él nos lo revelará, pero necesario es que haya un cambio en nuestro ser, hasta el punto de que seamos glorificados, posiblemente para poder entender algo de lo que Él hizo. Pero por ahora nos toca es echar mano de la redención, que es un plan maravilloso en el cual nosotros conocemos lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad. La redención juntamente con la remisión y la propiciación explican la justificación, el perdón de los pecados. Es así como nosotros podemos entonces tener la posibilidad de que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a nuestras vidas. Y cuando esto es lo que nos va a dar garantía de estar delante del Señor hasta el punto donde Dios diga, bueno, hasta aquí son las primeras cosas. Porque no vamos a enredar la vida y no dejar que podamos tener sueños libres, tranquilos, porque la creación y la evolución, hay cosas que son más importantes y es el compartir el evangelio, porque al fin y al cabo, el evangelio es la metodología con la que esa metodología que es del reino, la trajo el Señor Jesucristo para que su reino se establezca en esta tierra. Cuando se establezca en esta tierra, la iglesia jugará papel fundamental para que esto suceda. En la misma Biblia está, dentro de su plan maravilloso, que Él va a retornar y habrá un periodo de 1000 años hasta el término de lo que leímos al principio en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Él será el Señor de todos nosotros y se terminarán las primeras cosas. Por ahora nos detenemos. Luego compartiremos más de estos maravillosos temas que que el Señor pone como peso en nuestros corazones para que podamos ser edificados, consolados, prosperados, felices de formar parte de la familia de Dios. Si usted todavía no es parte de la familia de Dios, bueno, reciba al Señor, crea en el Señor Jesucristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Esto va a ser posible que usted indague y escudriñe acerca de las Escrituras, se pueda gozar en entender de su plan maravilloso y compartirlo con otros. Al fin y al cabo, eso es parte del Evangelio. Pero por ahora nos detenemos. Quiero invitarles para otra ocasión en la que continuaremos hablando de estos puntos tan importantes y que queremos que usted lo comparta con otros, porque es que en Vida TV, el trabajo que hacemos, queremos que usted lo reciba y lo comparta con otras personas, de tal manera que ese esfuerzo, ese deseo que el Señor puso en nuestros corazones, se haga una realidad para la salvación de otros. Que el Señor me los bendiga en su grado.